¿Qué tal, amigos? Hemos venido hoy a visitar el Morro de Arica. Nos encontramos con algo que nos habíamos encontrado ya anteriormente en los lugares donde se había desarrollado la batalla. Es el enorme nivel de suciedad de los mismos habitantes de Arica, no sé si nacionales o extranjeros, que no tienen ningún respeto por la historia de este morro, por la historia de este hermoso pueblo, por la historia de esta hermosa ciudad, y que vienen por tener esta vista muy posiblemente tan bonita a beber, pero ni siquiera tienen la decencia de llevarse la basura, las botellas de cerveza. Este tipo de personas verdaderamente manchan la historia y mancillan la memoria de aquellos héroes que evidentemente entregaron su vida por defender este morro o por capturar este morro, o lo haya sido elevando en ese momento. Por eso que aquí en Arica tenemos la agrupación histórica Juan José San Martín, que realiza limpiezas y busca personas que los ayuden. ¿Para qué? Para concientizar a los ariqueños a poder mantener este lugar. Si ustedes ven a alguien ensuciándolo, llamarle la atención, pero también pues ayudarlos a hacer la limpieza que realizan cada semana. Así que yo te voy a dejar aquí sus redes sociales para que te pongas en contacto con ellos. Son personas que dan su vida, que no reciben un sueldo, que no reciben subvención, nada del gobierno, lo hacen por amor a su tierra, por amor a la historia, por amor a los héroes. Así que por favor, pónganse en contacto con ellos. Pero por favor, no dejemos de concientizar. Esto de aquí no puede estar pasando con el Morro de Arica. La zona geográfica, vamos a subir un poco más y ahí vamos a poder observar que la defensa era muy favorable para el ejército peruano en esta zona porque dominaba todo el sector desde la altura. Ahora, si todo estaba a favor de Perú y los militares peruanos no eran incapaces, ni eran personas cobardes, ni nada, ¿por qué ganó Chile? Bueno, hay muchos mitos y muchas leyendas que ayudan a lo mejor a pensar del por qué. Uno, no es mito, es realidad, la superioridad, ¿no es cierto?, del ejército Numérica del ejército chileno, considerando además también su armamento, llevó a que Chile conquistara este lugar, que era sumamente importante para poder continuar con el avance chileno hacia Lima. Ya estamos llegando a la altura y aquí podemos observar ¡wow! claramente de cómo se defendieron en este lugar. Aquí había zonas de trinchera, también había un reducto más pequeño, pero no menos importante. ¡Wow! Mira esta vista. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vista más Privilegiada, ¿no es cierto?, para poder observar el cómo llegaron a este lugar las tropas chilenas, principalmente lo que era el cuarto de línea. Recordemos que una vez que el tercero conquistó el fuerte de Ciudadela, se dividió en dos. Una parte bajó hacia la ciudad y la otra parte concurrió a este lugar. ¿ok? Y el regimiento cuarto de línea, una vez que conquistó el fuerte del este, se vino con un batallón por este sector. Aquí ponte atrás mío, para que mientras el señor se vea la mano. El fuerte del este, ¿no es cierto? Sí. Un batallón que rodeó Ya. y asaltó el reducto de Fuerte Morro, que es el que está arriba, Ya. y avanzó para acá. Y el segundo batallón, más o menos en dirección donde están los tanques blancos, hacia acá. El tercero de línea parte de él por el camino que viene en estos momentos vehículos. Ya. En esta zona se tenían que reunir los dos regimientos más la reserva, que lo constituía el regimiento BIM, primero de línea. Una vez que estuvieron los tres regimientos acá, y ya a la vista, ¿no es cierto?, De donde se encontraban los oficiales, el cuartel general y la defensa principal de la planicie del Morro, denominado Morro Bajo. Morro Bajo. En este lugar nace el mito de al morro muchacho. Ya, en este momento donde supuestamente a los 55 minutos se conquista. Desde este lugar. De este lugar. ¿Ya? Embarcaciones y delegaciones
extranjeras que estaban en el puerto. Ya. Y no es que hayan tomado el tiempo, pero más o menos lo calcularon. Y lo calcula en menos de una hora conquistar el morro desde esta zona hasta que llegaron a la cima. Claro, o sea, eso es un poco más posible, ¿no? Más Desde posible. el inicio de 55 minutos, Claro. aquí ya se toma un poco más de consideración. Esos 55 minutos no fueron tomados por las tropas chilenas, que no iban a ir preocupadas de tomar el tiempo, sino que por buques neutrales. Buques neutrales que estaban en Entonces el se puerto. determinó esos 55 minutos como una palabra oficial. Ok, Y, como les decía, aquí nace el mito de que alguien gritó al morro muchacho y, sin esperar que llegara el regimiento Win primera línea, que era la reserva, para que los 3 regimientos pasaran al asalto final. ¿cuántos peruanos habían en el morro y cuántos chilenos toman el morro? A ver, ya esa defensa estaba prácticamente muy disminuida. Aumentó con la gente que desde aquí para allá se Ya. logró replegar. Un aproximado. Más algunos que desde la 8ª división, que estaban en los fuertes del norte, lograron llegar a la cima del morro. Más o menos Unos 800 hombres 800 hombres peruanos allá. ahí. Sí. Y chilenos, Tomen la dimensión del sector, ya. o sea, son 800 hombres en un espacio reducido. Sí. Y la tropa chilena que venía casi en igualdad de condiciones. Llegan acá junto con parte del tercero, que son los que en esa pausa ocurre ese grito, que es por eso el mito, porque no se sabe hasta el día de hoy quién lo dijo. La tropa se lanza sin esperar al buin. Y ahí 800 hombres contra unos 900 chilenos aproximadamente, 800. De frente chocan y ocurre ya un combate prácticamente cuerpo a cuerpo. No hay disparos ya en esta zona. Ah, ya, es toda esa bayoneta. Sí. Cabe indicar de que por qué más lucha cuerpo a cuerpo, porque todas las unidades o la gente peruana que estaban en este lugar, más los que lograron escapar del fuerte del Este y Ciudadela, ya llegaron a la cima del morro prácticamente sin munición. Entonces solamente les quedaba la lucha cuerpo a cuerpo con su fusil y su bayoneta o yatagán. Ya. ¿Ya? Entonces, más o menos las cantidades numéricas del asalto final es más o menos casi similar. Ya. Muy poca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que los chilenos venían con todo el ímpetu de conquistar el morro. Ya. Y uno de los factores que, digamos, llamó a que las tropas chilenas fueran con más ímpetu hacia adelante es el factor de las minas que estaban instaladas. A medida que iban caminando, iban explosando. Y eso enardeció, obviamente, el ánimo de los chilenos y llegar a conquistar. Porque encontraron de que ese tipo de guerra no era lo normal. O sea, lo normal era el disparo, el cuerpo a cuerpo, pero no una mina que estaba enterrada y explosaba al momento. Ok. Ahora si nos acercamos un poquito más hacia la orilla, vamos a ver, ¿no es cierto?, el lugar por donde las tropas avanzaron, que es prácticamente esta franja bajada. que está hacia abajo. Está bajada. Esta bajada, más obviamente ocupando lo que es el camino, Ya. y parte de la planicie que está Hacia hacia la derecha y al borde donde está el camino de la isla. Unos 1.600 soldados en total, o 1.700 se enfrentaron en esta zona principalmente. Exacto. Muchos habrán caído. Muchos, sí, obviamente cuenta la historia que muchos se lanzaron al morro para no caer ni prisioneros ni muertos Por los antes chilenos. por los chilenos, ¿ya? Que existía ya en ese tiempo el famoso repase. El repase. Pero esas fueron las fuerzas total más o menos que se instaló combatiendo en la cima del morro. Ahora los 55 minutos son contados del momento que aquí se lanza la tropa hacia allá. Como está esa pausa, esa breve pausa, Ya. se toma como que Ya. algo aparte dentro del asalto completo. Por eso es que después surge este mito de que toda la batalla duró en realidad 55 minutos. Claro. Cuando en el día anterior, cuando estábamos en los fuertes, explicábamos Sí. de que la batalla empezó a las 5:30 de la mañana. Ya. ¿Y a qué hora terminó totalmente la batalla? En el morro por lo menos 7:55 de la mañana, y en lo que es la ciudad ya hasta las 9 de la mañana no dejaron de escucharse disparos de las tropas que quedaron rezagadas en la ciudad. Ahorita vamos a irnos para el morro para ver cómo fue la batalla allá. Pero ahí nos vas a explicar que bajaron, ¿verdad? Algunos y
y en la iglesia, en la catedral, se cometieron pues asesinatos y fusilamientos, ¿no? No bajaron. Ok. Recuerdo que Eso fue les dije después. que les mencioné que el regimiento tercero de línea, parte del regimiento de tercero de línea bajó por la calle actual Sotomayor Verdad. hacia el Ok. centro de la ciudad. Ok. ¿Ya? Ese batallón se dedicó, ¿no es cierto?, a establecer o restablecer el orden en la ciudad. ¿Ya? ¿Ya? Sí, después hubieron algunas situaciones irregulares, dentro de lo cual está considerado el fusilamiento de 67 prisioneros En las gradas de la en la catedral, grada de la Catedral San Marcos. ya, ¿Ya? que estaban desarmados. Que estaban desarmados, que estaban prisioneros y que estaban preparándose para ser juzgados por un cierto consejo de guerra, ya, porque ellos fueron sorprendidos, la gran mayoría fueron sorprendidos en el hospital, donde se estaba manejando el tema de las minas. ¿Ya? ¿Es verdad que Chile manda a voltear las escaleras, las gradas? No volcarlas, sino que retirar Ya. las que tenían, incluso hay todavía algunas donde están los orificios de la pala, ¿ya? Sino que manda a cambiar especialmente aquellas gradas donde quedó mucha mancha de sangre. La cantinera famosa que tiene Irene Morales y Galás. en esto no. Y dice la historia que sí, ¿ya? Que, digamos, a lo mejor no directamente, ¿ya? Porque ella estaba a cargo del grupo de prisioneros. Ya, Y a pero cargo del grupo de soldados que cuidaban a los prisioneros. ahora, como ayer en la charla explicábamos, ¿no? Yo entiendo que era la guerra y todo, y que en las guerras pasan cosas como esta. Ujú. Pero ustedes tendrían la hidalguía de reconocer que fue un exceso, más que nada en la zona, acá normal, porque acá, bueno, estaban peleándose todos, pero abajo, en la zona de la iglesia, era necesario fusilar de esa manera a las personas que estaban sin armas. No era normal, digamos, o no es normal en tiempos actuales tampoco de fusilar a gente que está desarmada. Fue un de repente por el furor, Puede ser el furor, ¿no es cierto? Más que, mira, ella en realidad traía una sed de venganza muy grande. por lo que pasó, Por lo que en pasó Bolivia. en Bolivia, en Antofagasta, ¿ya? Que le fusilaron a su A su esposo. esposo, ¿ya? Y en razón a ello, ella juró tomar venganza. Y fue lo primero que Una hizo. mujer así quiero, carajo. Lo primero que hizo fue enrolarse en un regimiento, Sí. al tercero de línea, ¿ya? Y ella recorrió Pisagua, Dolores y llegó a Arica, Ok. con el tercero de línea, ¿ya? Y ahí cometió a lo mejor ese exceso que producto del combate, producto de la guerra y No se producto puede- de su afán de Sí. venganza, aprovechó a lo mejor esa oportunidad. Para aclarar, no se puede hablar de derechos humanos porque en esa época no existía No existía. este tipo de tratados que se hablaban de derechos humanos. Pero sí, obviamente había El Tratado de Ginebra, Sí. habían ciertos Pero tratados que eran no- como el inicio de claro, eran a la fuerza de lo que es ahora. Uno de los tratados que existía en ese tiempo decía que personal que usaba el brazalete de la Cruz Roja no O podía uniforme. ser, o uniforme, no podía ser tocado, Sí. bajo ningún punto de vista. Lo que pasó que cuando se encontraron esos soldados en el sector donde estaba la casa, que era el control, digamos, de todo el campo minado que había muchos soldados que no eran ni enfermeros ni parte del equipo médico. Entonces se tomó a todo ese equipo juntos, Hicieron fusilados. lo llevaron a un lugar, lo tuvieron detenidos, iban a ser juzgados el otro día, pero nuestro Pero amigo no- se adelantó. Ahora- Esto a lo mejor producto del combate, del Ahora, favor de la batalla o a lo mejor alguna situación anormal, ocurrió Ahora- esa situación. Ahora, para ya concluir con esta parte, la oficialidad chilena, si bien es cierto, fue bastante respetuosa. Antes de atacar daban un parte o una carta, ¿no? De que íbamos a invadir, nos íbamos a pelear, por favor ríndanse, y el otro respondía siempre, no nos vamos a rendir, vamos a pelear. Eso está muy bien, pero la parte de la soldadesca, el ejército más, ¿cómo le podríamos llamar? Más de Menos tropa, ilustrado, ¿no? ¿no? Se portó mal. Sí, mira, o sea, en Lima, aquí, en todos los lugares donde estuvieron, normalmente no se portaron bien. El regimiento ¿Cómo se tercero, llama el- a esos soldados? es la tropa. La tropa. ¿Ya? Esa tropa del tercero línea especialmente estaba constituida por su gran mayoría por mineros y gente que fue expulsada en su momento desde Antofagasta. Mm, Entonces ellos también tenían un afán de revancha, ah, ¿me entiendes? Entonces también venían con esa línea, situación en particular de muchos integrantes de ese regimiento. antes que la línea 2 creo que eran de los chilenos que habían sido expulsados de Perú, ¿no? el segundo en línea. El segundo en línea, ¿no? También estaban varios con sede de venganza, ¿no? Sí, habían varias gente que participó en otras unidades que venían ya siendo repatriados desde Sí. Perú y Bolivia.
Por ejemplo, acá lo que pasa con el tercero, el combate urbano, es el Buin el que quedó el que llegó tarde, porque Ya. no se le esperó, no entró en combate. Él es ese regimiento el que llega a imponer, como a tranquilizar las aguas, junto con la oficialidad del tercero Ahora, en lo que es la ciudad. si, para que la gente nos escuche, si la batalla no se hubiese desarrollado de esta manera, para los peruanos, el 7 de julio no sería el Día de la Bandera. Pues. Teníamos que mostrar, tienen que morir la cantidad necesaria para morir, como pasó también en la Concepción, como siempre lo menciono. Así que son cosas de la guerra y a no repetirla nunca más. Bueno, continuamos. Bueno, a través de la historia hay muchos pasajes en todo el mundo, ¿no es cierto?, de sacrificio de la gente. Tenemos las Termópilas, ¿no es cierto?, Sí. de los espartanos y muchas otras situaciones que también fueron como un ejemplo para esto, mismo en la guerra civil de Estados Unidos y lo que vivimos nosotros acá, para pasar a la historia Sí, y para tener un hito importante con que celebrar, aunque sea derrota, sí. celebrar con el heroísmo de tanto chilenos como peruanos que combatieron en la guerra del Pacífico. Exacto. Demetrio, ¿quería decir algo? Sí, que hay una parte de la historia de este morro que no se cuenta mucho, que es lo del Villarroel, del capitán Dinamita, que él se infiltró en la noche, el 2 días antes, y desminó toda esta orilla que estaba con los cables eléctricos para poder dinamitar el paso de los chilenos. Entonces, este señor, que era un civil, ya pero incorporado a las tropas chilenas, él junto con 2 o 3 culis chinos, se introdujeron y desminaron, cortaron los cables eléctricos para desminar todo este sector que estaba rodeado de minas. Y eso gracias a los mapas que se le pudieron quitar a Elmore. Sí. Correcto. Y eso permitió, ¿cierto?, que el cuarto de línea con San Martín avanzara mucho más rápido y llegar a este lado. Perfecto, sí. Ahora, antes de terminar, para mostrarles físicamente más o menos, aunque no hay un lugar específico en donde cayó herido el comandante San Martín, que era el ya. comandante del cuarto de línea. Te corto la línea. Donde está ese monolito blanco, ¿Ya? pequeño, en ese sector, la hondonada, porque allá también había fuego de fusilería, ¿no es cierto?, en el pequeño promontorio que hay más adelante. Antes de subir, él fue herido de gravedad, herido prácticamente de muerte, con 2 o 3 disparos en el estómago, y ahí cae herido mortalmente, el cual es tomado por la tropa y llevado hacia la cima del morro una vez que se conquistó, Ok. ¿ya? Y fallece en ese lugar. El batallón Bulle fue creado en Santiago por la policía municipal, ¿Ya? ¿ya? Fue armado y traído al norte y su función era resguardar el orden post combate o Ya. batalla. Entonces terminaba la batalla y ese batallón ingresaba a la ciudad para establecer el orden. Sí. Obviamente tienen que entender de que ese trayecto no se hacía ni en avión, ni en camiones, ni nada, a pie, por lo tanto tenía una cierta demora. Entonces cuando el regimiento Bulnes recibe la orden de venir a la ciudad de Arica para restablecer el orden, ya habían ocurrido todas esas Ya situaciones. Claro, ahora, no es justificación, porque yo soy el primero en criticar los excesos cometidos por Chile en la guerra, pero hay que comprender que en ese momento donde las balas sobreviviste, ves a personas desarmadas, o sea, es muy difícil controlarte. El Perú lo ha hecho en otra guerra, está bien, pero cuando pasa en mi casa, pasa en tu país, duele más. La pregunta que te quiero hacer es, si ahí murió San Martín, granero chileno, ¿dónde estaba Pedro Lagos? Pedro Lago estaba donde lo indicamos ayer, ¿no es cierto? ¿Estaba de Pedro del Cerro? En los cerros, en el cuartel general. Y ahí estaba Baqueano más allá. No, Baqueano estaba mucho más atrás. Mucho más. Estaba en Tacna. Sí, Baqueano dio la orden, emitió el cómo iban a atacar, etcétera, etcétera, y se regresa a Tacna una vez que recibe el plan de ataque de Pedro Lago. ¿Lagos peleó en alguna batalla? O sea, ¿estuvo en el furor de la batalla alguna vez? En la guerra del Pacífico no. No. Pero sí en la guerra contra la Sí, Confederación en Boliviana. la guerra Ya. del Pacífico, el general Baqueano, que pasó a ser el comandante en jefe, lo tomó a él producto de toda la experiencia que tenía, por lo tanto él era una persona muy importante dentro de su cuartel general. Ya. Por lo tanto, muy pocas veces estuvo cerca de lo que fue una batalla. Ya, Baqueano también no estuvo cerca. Claro. Bueno, normalmente los mandos están retirados, porque yo fui soldado, Ya. lo primero que busco, ¿quién es? Los mandos, Claro, y los doy de baja. claro. Los doy de baja y Pero- la tropa pierde el control, Pero en nuestro caso, por ejemplo, Cáceres sí peleó. ¿sí?
¿no? Peleó Cáceres en muchas batallas, el mismo coronel Bolognesi. Ahora, en el caso de ustedes, el gran héroe, ¿qué sería entonces? San Martín. Sí, estamos Por encima del lago, por encima del lago. a pesar de que el lago fue el estratega Era también, estratega, o sea, no, correcto. no era Por cualquier eso se le tipo, ¿no? honra también por, Sí, sí, por sí. su estrategia. Es verdad que después en el Mercurio, al día siguiente o a los días, se pone una, eso me contaron, no sé si es cierto, que pues, ayer en Arica corrieron ríos, no, lagos de sangre, haciendo erupción a lagos, a lagos. Ese es un chisme que me llegó por ahí, A ver, como en burla. yo creo que el río de sangre que corrió es por la cantidad de muertos que hubieron. Ya, pero le pusieron Lagos por el apellido de Lagos. Claro, lagos de sangre, claro, Claro. por el apellido, porque él era un hombre muy... Frío. sí, podría decirse que sí. ¿Ya? Muy... Estratega. muy bueno, No, estratega, sí, pero también indiscutible. tenía sus cosas extrañas, producto de la experiencia que él tuvo en el combate de la pacificación de la Araucanía. ¿Ustedes creen que lo que pasó acá quedó en la memoria de los peruanos que participaron en la Concepción? ¿Y por eso no dejaron a nadie vivo en la Concepción? No, yo creo que, a ver, recordemos que la mayor parte de la gente que combatió por parte del Perú en la sierra eran indios. Sí. Por lo tanto, y eran indígenas, eran mandados normalmente por sacerdotes o por dueños de fundos que no tenían conocimiento, que los mandaban al ataque y a ellos no les importaba nada porque ellos decían que muriendo lograban Claro. el espacio en el cielo. ¿Ya? Entonces, ahí lo que ocurrió en la Concepción fue una masacre producto del poco conocimiento militar que tenían los indígenas. ¿Ya? Aquí el famoso río de sangre o lago de sangre fue producto de la cantidad de muertos que hubieron, pero no de que se pasara a hacer una masacre como ocurrió en la Concepción o en otras batallas. Sí, tenemos claro que en la guerra, como dicen, todo vale. Todo vale, y más en una guerra de esa época. Y ¿no? en esa guerra de esa época que había mucha similitud con la guerra de secesión de Estados Sí. Unidos, muchas cosas de ellos se copiaron, y Ahora, muchas guerras de Europa también. Entonces ahí, ahora imagínate, pues en la actualidad, las guerras actuales igual son sangrientas, igual se respetan los derechos humanos, se bombardean colegios, mira lo que pasa Sí. en la Franja de Gaza, correcto. y sin embargo, o sea, imagínate ahora que tenemos todos los derechos humanos en esa época más, ¿no? Pero igual duele, no puede dejar de costar a los peruanos entender esta parte, ¿no? Procesarla es difícil. Claro, como te decía, cada país tiene su honra hacia quienes combatieron y buscan un lugar o una batalla, un combate en particular para poder honrar la valentía de aquellos que pelearon por su patria. ¿Hay alguna duda de que Alfonso Ugarte tenía caballo en esta batalla? Lo tuvo que haber tenido, ¿no? A ver, ¿O hay duda de eso? Bolognesi lo manda a cesar el fuego. Claro, por consecuencia con caballo. para hacerlo más rápido. ¿Ya? Claro. Normalmente los oficiales, en el caso del Ejército de Chile, usaban caballo el comandante, el ayudante y el ordenanza. Ya. ¿Ya? ¿Para qué? Para transmitir las órdenes en forma más rápida. ¿Ya? Claro. Pero una vez llegando ya al enfrentamiento muy cercano, ya no existía el caballo. Se bajaban del caballo. El caballo, el comandante, el ayudante lo dejaba a cargo de la ordenanza y quedaba atrás. Y pasaba toda la tropa solamente a pie. En el caso de Ugarte sí pudo haber sido de que él tomó un caballo y para impartir las órdenes en forma más rápida. Claro. Eso puede ser lo más lógico que haya pasado, que Ugarte haya estado sobre el caballo. Vamos al morro. Y no te olvides, este 12 de febrero a las 20 horas, el profe en un stand-up histórico en el bar Da Clinic. Informes al +51 907 128 234.